para tiempos complejos. Ayer ocurrió algo muy extraordinario en el mundo de las relaciones internacionales, en el mundo de la historia de la relación de Estados Unidos con los países en el mundo, que tuvo que ver con que Estados Unidos salió a comprar pesos, es decir, a ofrecer dólares. Abrió una cuenta al Tesoro de los Estados Unidos en el momento en el cual el equipo económico, el gobierno de Javier Milei, se había quedado sin dólares. Sabemos que viene, digamos, desde que arrancó su gobierno, manteniendo el dólar quieto, o el dólar lo más estable posible como principal estrategia para bajar de golpe la inflación, y tuvo en su momento los dólares que vinieron del blanqueo, después una cosecha muy extraordinaria, después la ayuda del Fondo Monetario Internacional con los 12.000 millones de dólares, y luego cuando parecía que se quedaba sin fondos, apareció y antes le ofreció a los exportadores, a las cerealeras, que liquidaran sin pagar regalías, y a partir de ahí se hizo dólares, que también se gastó el Tesoro todos estos días, y cuando parecía que ya no tenía más resto, aparece el Tesoro de los Estados Unidos nada menos comprando pesos después de haber abierto una cuenta. No se sabe exactamente cuántos pesos compró, pero esa señal alcanzó ayer para que hubiese una especie de euforia en los mercados. El dólar se tranquilizó, quedó en 1.420 pesos, un cambio de clima, volaron las acciones, subieron los bonos argentinos y demás, con la idea de decir, bueno, si vos tenés de último prestamista a Estados Unidos, adicionalmente lo otro que anunció Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, al cabo de 4 días de reuniones con Caputo en los Estados Unidos. Ayer publicó un tuit en el que hablaba de que que a Estados Unidos le importaba mucho defender a sus aliados, de que le importaba mucho la estabilidad de la Argentina, y que esa era la razón por la cual salía a comprar pesos Estados Unidos, y que además iba a haber un swap, un intercambio de monedas entre el Tesoro de los Estados Unidos y la Argentina, que seguramente por 20.000 millones de dólares, que seguramente va a ser anunciado el martes que viene, después de la reunión de Javier Milei con Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca. Pero bueno, la cuestión es que Estados Unidos, que está súper atento a las elecciones del 26 de octubre, es más, Scott Bessent dijo explícitamente que es una intervención que busca la estabilidad, y que además lo que están tratando es de fortalecer políticamente a Javier Milei de cara a las elecciones del 26 de octubre. Hay mucha información, entonces quiero ordenarla, pero hago simplemente la pregunta acerca de si esta euforia a los mercados se va a traducir o no en respaldo en las urnas para Javier Milei, que es un poco la pregunta que persiste. Pero lo que sí le permite es llegar sin zozobra y sin una crisis de acá, o pareciera. Hubo un anuncio anterior que también después dio lugar a una mayor inestabilidad, pero el hecho es tan excepcional que es difícil pensar que va a tener problemas para llegar al 26 de octubre sin ningún tipo de sobresalto el gobierno de Javier Milei. De hecho, el tuit de Scott Bessent contiene algo bastante peculiar, o algo que muestra un cambio de escenario bastante grande, que todos venían, la mayoría de los economistas, incluso el Fondo Monetario Internacional, diciendo: soltá el esquema de bandas porque te gastás dólares que no tenés en defender el techo para que el dólar no suba más allá de los 1.500 pesos, para que no haya un traslado de precios y te impacte en inflación. Largá las bandas, largá las bandas. Ayer el tuit de Scott Bessent dice que para este momento estuvo hablando con Caputo, que Caputo le explicó que está el ancla fiscal y demás, y que para este momento el esquema de bandas es adecuado para este momento económico. Con lo cual, lo que está diciendo Bessent es que se va a sostener las bandas, y además él dice: el peso no está caro, está barato. Por eso salgo a comprar pesos. Dice: tengo una vida entera, dijo después en televisión, de comprar barato y vender caro. Bueno, el planteo venía siendo exactamente el contrario. Venía siendo: lo que está pasando es que lo que está barato en la Argentina son los dólares. Por eso los argentinos compran dólares, por eso los argentinos viajan al exterior, por eso te aumentan las importaciones, por eso tus exportaciones son menos competitivas. Estás con una demanda de dólares de 4.000 millones de dólares por mes que después no tenés cómo abastecer, pues ya gastaste la plata. Bueno, el año pasado el blanqueo, no apareció la plata del colchón, ya gastaste la plata del primer semestre, que es el semestre donde tenés la liquidación del agro y demás, más el complejo exportador de petróleo, que últimamente también le está dando divisas. Decís, bueno, y ahora Bessent dijo: no.
no es así, y adoptando un poco la misma postura que venía tomando Milei, es lo que está barato es el peso. Bueno, esto es como llaman los financistas o un game changer, ¿no? Algo que cambia completamente el juego, algo completamente inusual, o sea, para ir a rastrear algún tipo de antecedentes de Estados Unidos comprando moneda extranjera. Hubo un caso después de un terremoto feroz que hubo en Japón y demás. Entonces, la pregunta es ¿por qué hace esto Estados Unidos? ¿Qué dice Estados Unidos que por qué lo hace? Lo primero que dice Scott Bessent, ayer después va a la televisión, le dicen, porque esto también está muy metido dentro de la interna del gobierno norteamericano, de la política norteamericana. Aparece un grupo de senadores demócratas, 8 senadores demócratas, firman un proyecto de ley que presentan ante el Congreso norteamericano y dicen, nosotros estamos sin presupuesto porque no nos ponemos de acuerdo por los ajustes que quiere hacer Donald Trump y resulta que te estás gastando nuestra plata en hacerle un salvataje a los argentinos. Entonces presentan un proyecto de ley para prohibirle al gobierno norteamericano prestarle a los argentinos. No va a prosperar porque Trump sí tiene mayorías en el Congreso norteamericano. Pero se mete en esa discusión. Entonces le dicen, vos decís America First, la idea de que primero viene América arriba de cualquier cosa. ¿Por qué estás ayudándole a la Argentina? Paul Krugman, un un premio Nobel de Economía, que escribe en el New York Times frecuentemente, que en su momento fue medio mentor de Martín Guzmán en una universidad en Nueva York, lo que dice es, estás abandonando un continente entero como África, donde tenés gran parte de la población mundial, tenés el tema de las enfermedades, además dice es un continente muy rico en minerales, seguramente vas a dejar eso a merced de China y sin embargo le vas a dar plata a Argentina, estás abandonando, pues Estados Unidos cortó todos los programas de USAID, que son los programas de vacunación, el SIDA y demás, le dicen, vos estás cortando la ayuda que tiene digamos, esos beneficios y se la estás dando a la Argentina para la timba financiera. Es un poco la pregunta que hace Krugman. ¿Qué dice ayer Bessent? Dice, no, nosotros tenemos un interés muy grande en que China se vaya de la Argentina. De hecho, dice Bessent específicamente, se comprometieron a sacar a China de la Argentina. Acá hay una pregunta, porque China es el principal comprador de la Argentina. O sea, Argentina no tiene tanto intercambio comercial con Estados Unidos. Los 2 principales socios comerciales de la Argentina son China y Brasil. China acaba de ser sacrificado en la mesa de la discusión de Estados Unidos y con Brasil Milei no habla. Nunca se reunió desde que asumió la presidencia con Lula da Silva porque lo considera un zurdo comunista, con lo cual los 2 principales socios comerciales de la Argentina están afuera de las relaciones bilaterales, las relaciones diplomáticas de la Argentina con el mundo. Lo otro que dice Bessent respecto de por qué apoyar a la Argentina, dice, nos importa mucho que predomine como un ejemplo respecto de hacia dónde tiene que ir América Latina. Dice, durante el gobierno de Obama, todos los países de América Latina se fueron para la izquierda, durante los 2 mandatos del demócrata Obama, y ahora la Argentina viró hacia, él llama la centroderecha, yo diría la ultraderecha, y lo que queremos es que eso mismo pase con otros países de América Latina. Ese ya está pasando, ya ocurre en Paraguay, Argentina, menciona las elecciones que vienen en Ecuador, va a haber elecciones en Chile, donde puede ganar la ultraderecha. Entonces la idea de que de la mano de la Argentina vas a sacar a China del continente americano y que va a tener un efecto sobre el resto de los países de América Latina, es lo que dijo ayer Scott Bessent en la televisión norteamericana cuando fue a explicar por qué le interesa tanto al gobierno de Donald Trump darle una mano en este momento tan crítico a Javier Milei. Ahora, aparecen otras explicaciones y me interesa que nos detengamos un minuto sobre esto, pues son algunos nombres que van a empezar a aparecer en el debate público. ¿Qué pasó? Dice Krugman, la verdad no sirve de nada, esto ya lo vimos, lo que están haciendo no tiene ningún sentido, va a fallar de vuelta, la idea de que Argentina apuesta a mantener el dólar quieto para un plan de estabilización siempre termina estallando. Entonces dice, fui a buscar las respuestas a otros lados. Y ahí aparece una nota del New York Times, hay un bloguero norteamericano que es especializado en temas financieros y algunos otros artículos que ponen el foco sobre un personaje que yo creo que vamos a tener que empezar a mirar con atención, que se llama Rob Citron. Citrone se escribe, Rob Citron. Rob Citron, dice una nota de la agencia Bloomberg, es el hombre que está entre los 10
de manejo de fondos de inversión más grandes del mundo. Tiene un patrimonio de 1.300 millones de euros. Está entre los 10 profesionales que más dinero ganó el año pasado, dice Bloomberg, ¿no? A la par de Paul Singer y los grandes billonarios del mundo. ¿Cómo ganó tanta plata Rob Citron? Bueno, invirtiendo fundamentalmente en la Argentina, en América Latina, y dentro de sus inversiones financieras en títulos y bonos en Latinoamérica, que es donde concentra gran parte de sus inversiones financieras, el 60% lo tiene metido en la Argentina. Dice, buena parte, Bloomberg, de sus ganancias del año pasado provinieron de apuestas por mercados emergentes y en concreto de su apuesta por la Argentina. Dice, su apuesta por el anarcoliberal Javier Milei le dio tanta guita, dice la agencia Bloomberg, que embolsó $2 millones por día, $2 millones por día invirtiendo, y pone entre comillas, invirtiendo en bonos y acciones de la Argentina. Bueno, la cuestión es que este hombre está muy expuesto a la Argentina. ¿Y quién es el íntimo amigo de Rob Citron? Con quien hizo gran parte de su carrera en su trabajo anterior, que era trabajando para George Soros, Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Con lo cual, un amigo de toda la vida, con el que hicieron un montón de guita. De hecho, hace poco salió a la luz ahora también un podcast en el que él cuenta que hicieron un montón de plata en una corrida contra el yuan y que entonces ganaron unos bonos extraordinarios por rendimiento trabajando para Soros. Citron trabajó durante años con Scott Bessent en el fondo Soros. Entonces sería alguien que, según la crónica del New York Times, tuvo un rol muy decisivo cuando Argentina empieza a trastabillar, primero en conseguir la ayuda para el Fondo Monetario y ahora en convencer a Bessent de salir al rescate de la Argentina. Y ahí aparecen dos reuniones que hasta ahora habían pasado abajo del radar de Rob Citron con Javier Milei. ¿Cuándo? Una vez, ¿se acuerdan de la reunión del CIPAC conservador, que en su momento se armó el escándalo con la empleada de Casturice, que las valijas de Seiza, que venían este foro de países, de dirigentes de ultraderecha, que une a Milei con allegados a Trump y demás? Bueno, Rob Citron vino a la Argentina horas antes, además de que llegara Scott Bessent a la Argentina, y se reunió con Javier Milei en la Casa de Gobierno. De hecho, hay una foto que mostró en ese momento el gobierno. Después, hace poquito, fue Milei a Los Ángeles con Caputo. ¿Se acuerdan que iba a haber supuestamente empresarios? Bueno, y una de las reuniones que tuvo justamente en Los Ángeles fue con Rob Citron. Con lo cual hay por lo menos 2 reuniones que tuvo en los últimos 2 meses con quien fuera el compañero de Scott Bessent en los últimos años en el sector privado. Y adicionalmente también el New York Times pone foco sobre otra inversor. No son inversores de largo plazo, sino que son del mundo financiero, que es el segundo tenedor de bonos y acciones de la Argentina. Se llama Druckenmiller, que dice el New York Times que es el gran mentor de Scott Bessent. Druckenmiller también está altamente expuesto a través de sus fondos de inversión a la Argentina. Lo que dice Paul Krugman en base a todo esto es, no están salvando a la Argentina, lo que están salvando es el negocio de sus amigos. Y va a volver a pasar lo que ya pasó tantas veces, que es que van a sobrevalorar, dice, los activos de la Argentina a la mano de esta señal de Estados Unidos, y ellos se van a ir a tiempo y van a salir a tiempo, y Bob Citron, que viene haciendo $2 millones por día, habrá hecho un gran negocio y habrá salido a tiempo de la Argentina. Esto es lo que dice Paul Krugman que está pasando ahora en la Argentina. La otra explicación es que el gobierno norteamericano ha decidido, por cuestiones de geopolítica, hacer algo completamente excepcional, o ambas cosas. Son los amigos que están haciendo un negocio bárbaro, Milei tiene afinidad con Donald Trump, entonces lo va a ayudar y va a hacer algo completamente excepcional que ayer cambió el humor de los mercados de golpe. Hablaba ayer con economistas y gente de mucha experiencia. Te dice, yo nunca vi esto. Estamos en el terreno de lo absolutamente inédito en cuestiones de ayuda de los Estados Unidos, el Fondo Monetario, o cualquier país en el mundo en las circunstancias en las que sale a rescatar a la Argentina. ¿Por cuánto tiempo? Y hay 2 preguntas fundamentales en esto, me parece, como para cerrar. Una es si este apoyo persiste después de las elecciones en caso de que a Milei no le vaya bien en las elecciones. Y la segunda, que tampoco que está vinculada a la otra,
si el hecho de que los mercados estén de tan buen humor, si el hecho de que la fiesta financiera siga para los Robs y Trump, si el hecho de que Milei logra algo completamente excepcional, que es un apoyo a estas circunstancias de Estados Unidos, cambia el humor de la opinión pública y de los que van a ir a votar el 26 de octubre en la Argentina. Le evita una crisis. Eso pareciera ser que va a ser así. Evidentemente le permite llegar en una situación seguramente mucho más tranquila que la que tendría hoy si estuviese empezando a gastar a partir del lunes las reservas del Banco Central, que no tiene para sostener el techo de la banda. Decís, bueno, le evita un escenario de drama, le da estabilidad. ¿Es suficiente o no para que le vaya bien en las elecciones del 26 de octubre? Y en caso de que no le fuese a ir tan bien, ¿le van a seguir sosteniendo? ¿Y a cambio de qué? ¿Qué significa sacar a China de la Argentina? Más allá de que seguramente significa que no tiene que estar más el swap. Que Argentina va a dejar de tener vínculos con su principal socio comercial, con el que tiene más intercambio, que no va a volver, no, tampoco va a tener relaciones con Brasil, sino que simplemente la va a sostener con Estados Unidos por cuestiones financieras, siendo que no es el gran socio comercial de la Argentina. Bueno, la verdad es que estamos yendo a un escenario completamente inédito en el que es muy difícil pensar el 27 de octubre y también me parece todavía el impacto de lo que está pasando ahora sobre las elecciones del 26 de octubre, perdón. Hoy no voy a salir, voy a